Muy buenos días a todos. ¿Okay? Vamos a dar inicio a esta última clase de destrezas de litigio penal. ¿Okay? Y en esta oportunidad vamos a hacer mención a las audiencias previas al juicio oral y público. Espero me puedan escuchar, espero estén escuchando con claridad la información. Nos vamos a centrar en el desarrollo de las audiencias previas al juicio oral y público. Y la realidad es que el proceso penal se encuentra distribuido en diferentes fases, como hemos mencionado a lo largo del desarrollo de esta materia. Y entre esas fases está, en primer lugar, de investigación, posteriormente la fase preliminar, luego la fase de juicio oral y público y por último la fase de ejecución. La fase de investigación pues tiene como objetivo primordial recabar, todas aquellas diligencias de investigación que permitan demostrar la comisión de un hecho punible o que permitan igualmente descartar la comisión de ese hecho punible. Además, esa fase de investigación o fase preparatoria, como se le conoce, tiene como norte identificar al autor o a los autores del hecho. Y en esta fase de investigación pueden ocurrir tipos de audiencias previas al juicio oral público. Y entre esas audiencias pudiera destacar, por ejemplo, una audiencia para interponer excepciones, ¿sí? Establecidas en el artículo 28 del Código Orgánico Procesal Penal venezolano vigente. Estas audiencias de excepciones tienen como norte controlar el ejercicio de la acción penal, tanto por parámetros objetivos como por parámetros subjetivos. La gama o la categoría de posibilidades están establecidos en el artículo 28, tanto a nivel de jurisdicción, a nivel de competencia, tanto a nivel también de la denuncia si no reviste carácter penal, como si no se cumplen con los requisitos de procedibilidad para el ejercicio de la acción penal, entre otros. Sin embargo, en la reforma del Código Orgánico Procesal Penal, y ustedes pudieron observarlo en su trabajo anterior, pues se reforma, valga la redundancia, el artículo 30 de la Ley Penal Adjetiva. En este caso, el procedimiento para atender o para interponer una excepción en fase de investigación. Al respecto, esta excepción debe ser interpuesta por escrito, debe identificarse plenamente a las partes, debe interponerse ante el Tribunal de Control, asimismo debe igualmente alegar las pruebas que permitan, si se quiere, poder hacer valer esa excepción, acreditar la excepción como tal, entre otros elementos de importancia, ¿sí? Al respecto, el Tribunal de Control debe notificar a las partes restantes para que contesten esa excepción en el lapso de 5 días. Y vencido este lapso, ¿ok? Una vez notificado, se tiene 3 días para resolver en caso de que la excepción sea de mero derecho o no se hayan opuesto pruebas. De haberse opuesto pruebas, pues se debe citar a las partes para escucharles y poder decidir al respecto. Vale aclarar por el principio de igualdad entre las partes, tanto Ministerio Público como Defensa Técnica, que en este caso representa pues los intereses del imputado, tienen el derecho a alegar o a exponer lo que a bien tengan lugar respecto a esas excepciones. ¿Y por qué este tipo de audiencia es de sumo interés? Porque como defensores técnicos, sea público o privado, debemos en primer lugar y con base a la teoría de caso planteada, así como evaluando cada uno de los elementos de delito, conforme a la teoría general de delito, verificar si estamos ante la presencia o no de la presunta comisión de un hecho punible.
Y en caso de considerar que no estamos ante la presencia de un tipo delictual, podemos poner las excepciones de rigor. ¿Ok? Ese sería uno de los primeros, las primeras audiencias previas al juicio oral y público. ¿Okay? También debemos analizar otra de las audiencias fundamentales, como sería la audiencia de imputación. Espero que estén viendo las láminas, no puedo verificar aquí la imputación. La imputación formal de la imputación material, distinción de ambas. El Código Orgánico Procesal Penal establece hoy en día de forma clara la distinción entre ambos tipos de imputación. Al respecto, debemos señalar que esta figura jurídica fue objeto de reforma en el Código Orgánico Procesal Penal. Artículo 126 y se creó el artículo 126A. ¿Y a quién se conoce como imputado a lo largo del proceso penal? Pues a la persona que en todo caso se le señale como autor o como autora, incluso como partícipe de la presunta comisión de un hecho punible por actos de procedimiento propio dicho, o bien porque el Ministerio Público le haya citado con la finalidad de acreditarle, con la finalidad de endilgarle, de atribuirle este tipo delictual o un tipo delictual establecido en las leyes penales sustantivas. ¿Ok? ¿Cuál es la diferencia entre esa imputación formal y la imputación material? La imputación formal es la que realiza el titular de la acción penal conforme a los parámetros de ley por considerar que existe una probabilidad objetiva de responsabilidad. En este caso es el Ministerio Público quien previa citación de la persona y previo nombramiento de abogado de defensor define el lugar, la fecha y la hora con la finalidad de proceder a atribuirle tanto las circunstancias de hecho como de derecho a esa persona que en lo sucesivo tendrá de manera formal ante el proceso y en este caso ante la imputación realizada. Pero existen ciertos casos donde esta imputación formal nacen actos de procedimiento que permiten de hecho identificar de forma unívoca, inequívoca a esa persona como la persona investigada. En este caso estaríamos hablando de una imputación de carácter material. ¿Y cuándo ocurre esto? Un ejemplo de este tipo de escenarios sería cuando se allana la morada, se allana la residencia de una persona a quien se busca y con la finalidad de incautar o recabar evidencia de interés criminalístico, sin embargo, a esta persona no se le ha imputado formalmente. Pues bien, esa orden de allanamiento permite, en todo caso, identificar a esta persona como la persona investigada y en lo sucesivo se le tomará en cuenta como imputado. ¿Por qué es importante establecer el momento de la individualización como imputado? Porque a partir de ello nace la oportunidad para definir cuánto tiempo, o mejor dicho, cuánto durará la fase de investigación. Hay que aclarar y exaltar también que de conformidad con el artículo 295 del Código Orgánico Procesal Penal, también reformado últimamente, pues una vez individualizado el imputado, sea por vía formal o por vía material, el Ministerio Público cuenta con 6 meses para agotar esta investigación. Y vencido esos 6 meses, pues las partes podrán dirigirse al Tribunal de Control con la finalidad que establezcan un lapso al Ministerio Público, lapso que no podrá ser mayor de 30 días y que en caso de delitos graves como homicidios, droga mayor cuantía, entre otros, pues el lapso será de 6 meses. Por lo tanto, es de suma importancia establecer el momento en que la persona figura, funge o es acreditado como imputado proceso penal, bien sea de manera formal o bien sea de forma material. Al respecto, el artículo 126A
es el único artículo que ha sido agregado como nuevo en la reforma y que por demás se le ha colocado este número 126A con la finalidad de no alterar el resto de la numeración del Código Orgánico Procesal Penal, pues nos describe de forma detallada la imputación formal. Y vale aclarar que desde el año 2017, con aquella sentencia número 537 de la Sala Constitucional del 12 de julio de 2007, refiere que las imputaciones deben realizarse en sede judicial. Por lo tanto, el Ministerio Público, pese a ser el facultado para realizar la imputación, debía someterse igualmente al control judicial al momento de realizar la imputación, y en ese mismo instante el Tribunal de Control también podía controlar esa imputación. Pues ha quedado sin efecto esta sentencia. Respecto a Ángel Serpa, destacado catedrático en el derecho penal, ha hecho referencia que para él sigue vigente la imputación formal en sede judicial, puesto que no ha sido alterado el contenido del artículo 132 del Código Orgánico Procesal Penal, que por ende esta sentencia refiere a la interpretación del 132 de la Ley Penal adjetiva. Por lo tanto, para él sería o sigue vigente, mejor dicho, esta imputación en sede judicial. A mi criterio, el código es claro en su artículo 126A y resalta, igual que lo hago en el artículo, que el Ministerio Público debe citar al imputado por escrito indicando la fecha, la hora y el lugar, así como la condición en que deberá comparecer el imputado. Y es claro que el Ministerio Público pues no puede llevar la agenda del órgano jurisdiccional. Por lo tanto, es el Ministerio Público quien decide en qué lugar, qué fecha y qué hora procederá a realizar esa imputación formal. Y se crea aquí un concepto de suma importancia, que es la probabilidad objetiva de responsabilidad. ¿Qué es esta probabilidad objetiva de responsabilidad? El término probabilidad es un término de origen o propio del área de las ciencias exactas, la estadística, la matemática, entre otros. Pero la probabilidad es lo más cercano a la certeza. ¿Okay? Y cuando hablamos de esa probabilidad objetiva de responsabilidad, significa que el Ministerio Público debe contar con elementos de convicción, con evidencia suficiente que permitan comprometer la responsabilidad penal del justiciable. Así pues, hay un control exhaustivo por parte del Tribunal de Control con la finalidad de regular esa probabilidad objetiva de responsabilidad. ¿Qué significa ello en términos claros, llanos, sencillos? Que ahora el Ministerio Público no debería llegar a una audiencia de imputación, a una audiencia de calificación de flagrancia, acreditando un tipo delictual que dista enormemente de los hechos objeto de estudio. Un tráfico de material estratégico con un contrabando simple, ¿okay? Donde las penas, pues, lógicamente varían enormemente. O, por ejemplo, la asociación para delinquir del agavillamiento. Normalmente, pues, se imputa la asociación para delinquir sin que exista evidencia de interés criminalístico que permita acreditarla, por ejemplo, en la audiencia de calificación de flagrancia. Pues ello es un exabrupto, y este exabrupto debe ser controlado por el Tribunal de Garantías y de Control. En este caso, el Tribunal de Control está llamado a verificar que exista esa probabilidad objetiva de responsabilidad. ¿Okay? ¿En qué momento se realiza esta audiencia de imputación? En lo sucesivo, la audiencia de imputación será realizada ante el Ministerio Público en caso de que el Ministerio Público libre la respectiva boleta y previo el nombramiento de abogado defensor. Recuerden también que es importante que para una persona, en este caso un abogado, sea tomado en cuenta como defensor técnico, debe cumplirse dos requisitos fundamentales, aun y cuando no exista formalidad. El primero de ellos es que se le designe como abogado defensor por parte del imputado. Y el segundo de ellos es la juramentación.
Sin juramentación, el defensor o el presunto defensor no es más que un tercero en el proceso. Por lo tanto, concluyo con ello, para que el defensor sea tal, debe cumplir tanto con la designación como con la juramentación ante el órgano judicial. Y una vez realizada esa designación y juramentación, en consecuencia, debe asistir a la sede fiscal con su representado para escuchar las circunstancias de hecho y de derecho que le va a atribuir el Ministerio Público. Deben ser precisas, deben ser detalladas, deben quedar registradas, no se refieren a hechos ambiguos, generales, a hechos que se presten a diferentes interpretaciones. Por el contrario, los hechos deben ser claros, precisos, lacónicos y deben quedar, repito, plasmados en acta. Lo propio sucede para la calificación jurídica. Si el Ministerio Público va a realizar una imputación de un delito determinado, por ejemplo, un hurto calificado, pues es importante que ese hurto calificado que imputa el Ministerio Público aclare cuáles son los numerales del artículo 453 a los cuales hace mención y el por qué aplican esos numerales. En consecuencia, tanto las circunstancias de hecho como las circunstancias de derecho deben quedar perfectamente claras en la audiencia de imputación. Más así, también el elemento material probatorio o los medios, la evidencia científica que acredita esa imputación y la relación del derecho con los hechos. Por lo tanto, en síntesis, esta audiencia de imputación que en lo sucesivo se podrá realizar, o mejor dicho, se realizará ante el Ministerio Público, pues también conlleva una serie de formalidades que acabo de explicar. Y nace una pregunta, es la siguiente. ¿Qué pasa en los delitos menos graves? Artículo 353 y siguientes de la Ley Penal Adjetiva, donde se establece un procedimiento especial para ello, para el tratamiento de los delitos menos graves. Más aún, cuando en el momento de la imputación el imputado tiene derecho a una admisión, no de hechos, sino una admisión de responsabilidad y obtener la posibilidad de adherirse a alguna de las alternativas de prosecución del proceso. ¿Qué pasaría entonces en ese caso? Pues lo ajustado a derecho sería que la imputación por delitos graves se realizará en sede judicial con la finalidad de no subvertir, de no alterar el espíritu y propósito del legislador. Toda vez, repito, que la diferencia clave en este punto es que al momento de la imputación por delitos menos graves, el imputado tiene el derecho de admitir, ojo, responsabilidad, más no hechos. Aunque parezca una diferencia muy trivial, la admisión de responsabilidad, ¿okay?, nace en el momento en el que se le imputa a la persona el hecho en cuestión en delitos menos graves. La admisión de hechos nace en el momento en el que la persona es acusada formalmente por la presunta comisión de un hecho punible. En consecuencia, para finiquitar este punto, la imputación formal por delitos menos graves, a mi juicio, seguirá siendo en sede judicial. Continuamos con las audiencias de interés y calificación de flagrancia. Es importante hacer referencia al artículo 175 de las nulidades absolutas. ¿En qué sentido? Este artículo ha sido reformado y es importante destacar, y cito el contenido de la norma, que en los casos de detenciones que se realicen en contravención a lo dispuesto en el Código y en todo el marco legal existente en el país, con reconocimiento nacional, incluso de tratados internacionales, pues el juez o jueza debe liberar a la persona u ordenar su libertad sin restricción y la remisión de las actuaciones al Ministerio Público para que se inicie la investigación en contra de los funcionarios actuantes. Es claro que con el contenido de este artículo queda sin efecto lo establecido en sentencia 476 del 25 de abril de 2012, emanado de Sala de Casación Penal, según el cual el órgano judicial
podía en su oportunidad avalar o darle a una prisión legítima de libertad, y con ello cesaba cualquier violación de derechos humanos, o en este caso la privación ilegítima. Pues bien, es claro el artículo 175 que cualquier privación de libertad contraria a las normas, al cuadro legal y constitucional que rige nuestro país, debe ser tomado como una privación ilegítima de libertad y en consecuencia ordenarse la libertad inmediata del imputado. Si observamos, este artículo es perfectamente garantista. No es que no existiera esta realidad en el código, es que no se aplicaba. Y recuerden que en los países del civil law nosotros nos regimos de forma estricta por el contenido del principio y garantías constitucionales. Es evidente que cualquier privación contraria a derecho pues debe surtir un efecto en favor del imputado, y en este caso sería su libertad, así como la apertura de una investigación a los funcionarios actuantes. Ahora, en el artículo 175 queda plasmado de forma detallada y sin ningún tipo de duda este particular. ¿Por qué hago referencia a habilidades absolutas? En este caso, a las privaciones ilegítimas de libertad. Es común que en aprehensiones en flagrancia, y quiero hacer un paréntesis aquí, la flagrancia, etimológicamente hablando, procede del latín flagrare, que significa en todo caso esa llama intensa que se puede observar, que no necesita mayor interpretación para poder ser comprendida. En términos sencillos, ¿okay? Sería agarrar a alguien con las manos en la masa, coloquialmente hablando. Y desde el punto de vista jurídico, el artículo 234 del Código Orgánico Procesal Penal nos define la flagrancia como la aprehensión de la persona que se presume haya cometido un delito y que se encuentre en el momento de la realización del delito o a poco de haberse cometido con objetos provenientes de ese delito. Por lo tanto, allí podemos distinguir en un primer lugar la flagrancia de la cuasiflagrancia. La flagrancia propiamente dicha es la aprehensión de la persona en el momento en el que se encuentra cometiendo el hecho punible o el presunto hecho punible. Y esta aprehensión debe ser practicada por los funcionarios públicos, en este caso por las fuerzas de seguridad del Estado, órganos de investigación, entre otros, o bien puede, y quiero aclarar el término, podrá ser practicada por el clamor popular, por el común denominador, por el viandante, por el de a pie. Puede también practicar la aprehensión en flagrancia. Una vez que el común denominador practique la aprehensión en flagrancia, debe colocar inmediatamente a esa persona en resguardo de los órganos de investigación. Así pues, se distingue la flagrancia que acabo de mencionar de la cuasiflagrancia cuando la persona se vea perseguida por el clamor popular, se vea perseguida por la presunta comisión de un hecho punible y sea prendida a poco de haberse cometido ese hecho con objetos provenientes de delito. ¿Y qué entender, según el Código Orgánico Procesal Penal, ese término a poco de haberse cometido el hecho punible? Pues es un término que quedaría a discreción, a interpretación del órgano jurisdiccional. Entendemos a pocos minutos, a pocos segundos, pero cuando ya la situación estriba en varias horas o incluso en varios días, deja de existir entonces el concepto, deja de existir la naturaleza, la génesis propia de la flagrancia, que no es otra que aprender a la persona cometiendo el hecho público. El procedimiento especial para las audiencias de calificación de flagrancia está establecido en el artículo 372 y siguientes de la ley penal adjetiva. Llámese este el procedimiento abreviado. Y para sintetizar su contenido, hace referencia este artículo que en aquellos casos de delitos o en aquellos casos de aprehensiones en flagrancia
se podrá solicitar por parte del Ministerio Público el procedimiento abreviado, es decir, prescindir de la fase intermedia y pasar directo a juicio oral y público. ¿Por qué razón? Porque considera el Ministerio Público que tiene los elementos de convicción necesarios como para presentar una acusación en contra de la persona que fue detenida. Pues bien, en esta audiencia de calificación de flagrancia, el Ministerio Público, en primer lugar, presentar al detenido dentro de las 48 horas siguientes a su aprehensión ante el órgano jurisdiccional para que se realice la citada audiencia. ¿Qué solicita el Ministerio Público? Primero, realiza una descripción de los hechos. Segundo, procede a encuadrar estos hechos dentro del derecho, dando a los mismos una calificación jurídica determinada. Procede a imputar al investigado, al aprehendido, sobre esa calificación jurídica y sobre esos hechos. Solicita el trámite de la causa bien por el procedimiento abreviado o por el procedimiento ordinario. Solicita igualmente una medida cautelar sustitutiva a la privación de libertad o incluso la medida cautelar más extrema como sería la privación de libertad propiamente dicha. Y en fin, podrá solicitar otros elementos de interés como por ejemplo el aseguramiento de sujetos activos o de objetos activos y pasivos relacionados con la causa, la destrucción de evidencia, la autorización de medios de comunicación para extensión, entre otros. Por su parte, el imputado tiene el derecho de declarar de forma clara, precisa, sin ningún tipo de coacción ni apremio. No está obligado a hacerlo, de conformidad con la Constitución y las leyes. Y de hacerlo, pues debe hacerlo de forma libre. Así también la defensa técnica tendrá el derecho de palabra para oponerse a cada uno de los detalles anteriormente señalados por el Ministerio Público. Y es importante aclarar que al momento en que le es otorgado el derecho de palabra a la defensa técnica, si el Ministerio Público no ha descrito de forma pormenorizada los hechos a los cuales le acreditan al imputado, es importante que la defensa técnica haga valer este punto en particular. Muchas veces el Ministerio Público refiere, bueno, los hechos están descritos en acta y resulta que el ciudadano fue un objeto de víctima haciendo uso de un arma de fuego y eso es el robo agravado. Punto. Ese es el delito que le imputa. Pero, ojo, nosotros como defensores técnicos estamos llamados a que pues colocar los hechos tal cual como ocurrieron o como los describe el acta. Pues a partir de ello pueden surgir los elementos que pudieran favorecer a nuestro representado. ¿Okay? Entiendo que exista premura en las audiencias, entiendo que exista N cantidad de trabajo, pero aquí lo que está en juego es la libertad de una persona, y más aún cuando con imputaciones ambiguas se pretende dejar privada de libertad al ciudadano en cuestión, porque sabemos las consecuencias, pero es una consecuencia, pero entonces si lo sabemos, explíqueme por qué llegamos a esa consecuencia, el por qué la persona va a quedar o no privada de libertad. Eso es importante para nosotros como defensores, no solo por el hecho de vernos a las normas jurídicas y cumplir a cabalidad con el procedimiento, sino para que, además de ello, el imputado esté claro de los hechos, del derecho e incluso del papel que la defensa ha jugado en el desarrollo de esa audiencia. ¿Ok? El recurso de apelación de efecto suspensivo. Y aquí es importante aclarar que el recurso de apelación es un remedio procesal, igual como lo es el recurso de casación, igual como lo sería el recurso de revocación y todas las gamas de recursos, en este caso establecidas a partir de 430 y siguientes del Código Orgánico Procesal Penal. Pero ¿por qué hacer énfasis en el recurso de apelación con efecto suspensivo? Pues bien, el artículo 374, que no fue reformado por el Código, hace referencia que
en aquellos delitos graves, y se establece la gama de delitos en el referido artículo, ejemplo, de homicidio, pues el Ministerio Público tiene la posibilidad de apelar oralmente en la audiencia de calificación de flagrancia durante el procedimiento abreviado, y con ello suspendería, ¿ok?, la ejecución, o en este caso, la libertad de la persona en caso que le haya sido otorgado una medida cautelar sustitutiva a la privación de libertad. Sin embargo, con la reforma del artículo 430 del Código Orgánico Procesal Penal, vigente por demás, pues hace referencia que el recurso de apelación con efectos suspensivos se aplicará única y exclusivamente en audiencias preliminares. Por tanto, a nivel de juicio oral y público al momento de una absolutoria, o bien en audiencia de calificación de flagrancia al momento de una libertad sin medida de coerción o una medida cautelar sustitutiva a la prisión de libertad, el público ya no puede, no debe siquiera interponer un recurso de apelación para alcanzar el famoso efecto suspensivo y con ello, valga la redundancia, dejar sin efecto la libertad del imputado. Más aún, el artículo 430 refiere que interpuesto el recurso de apelación con efecto suspensivo en audiencia preliminar, el Tribunal de Control tiene la obligación de enviar de forma expedita estas actuaciones a la Corte de Apelaciones, quien decide, y de no hacerlo, se procederá a decretar el decaimiento de la medida y el recurso seguirá el procedimiento ordinario. En consecuencia, esta reforma, como ustedes pueden ver, es netamente garantista de los derechos humanos, pero además permite aclarar ciertos conceptos que antes se trataban de forma dudosa. A ver, también tenemos la audiencia de orden de captura, artículo 236 del Código Orgánico Procesal Penal. No necesariamente debe existir una aprehensión en flagrancia para poder detener a una persona. Las únicas formas en que se procede a la detención de una persona serían por la aprehensión en flagrancia o bien por orden de captura emanada de un tribunal de la República, con competencia y jurisdicción para tal. El artículo 236 de la Ley Penal Adjetiva nos refiere cuáles son los requisitos para que un tribunal acuerde la privación de libertad en contra de un imputado. Se establece en tres numerales en este artículo. Ellos son, primero, la presunta comisión de un hecho punible y cuya acción penal no se encuentra evidentemente prescrita, ¿ok? Por lo tanto, debemos encontrarnos ante la presunta comisión de un hecho punible, valga aclarar, y que su acción o la acción para perseguirlo no se encuentre prescrita hasta el momento. En segundo lugar, que exista un peligro de fuga u obstaculización en el proceso. Artículos 237 y siguientes describen cuáles serían los requisitos para poder una obstaculización en el proceso. Y el tercer punto, que es que existan fundados elementos de convicción que pudieran comprometer la responsabilidad penal de esta persona. Y hacemos referencia entonces al concepto que hablábamos hace unos minutos de la probabilidad objetiva de responsabilidad. No basta con alegar una serie de evidencias que no guarda relación con el hecho o que si la guarda no compromete la responsabilidad penal de nuestro representado. Debe existir una probabilidad objetiva de responsabilidad que permita establecer un nexo causal entre la conducta desplegada por nuestro representado y la consecuencia del hecho objeto de estudio. Es decir, que se cumplan a cabalidad o por lo menos exista evidencia que así lo refiera respecto a todos y cada uno de los elementos del TIC. ¿Ok? La orden de captura, en todo caso, pues es solicitada por el Ministerio Público, ¿ok? Haciendo referencia a los hechos, al derecho y a los medios de prueba, o en este caso, a la evidencia de interés criminalístico.
político. Y el tribunal tiene un lapso para decretar esa orden de captura, la cual debe ser una orden de captura fundada. Deben existir estos elementos que el órgano, el Tribunal de Control debe hacer referencia para decir que llegó a la conclusión que la única manera de garantizar la presencia de esa persona en el procedimiento penal es a través de una orden de captura. Pues bien, el Tribunal de Control debe decidir en los 3 días siguientes respecto a esa solicitud si es por escrito, ¿okay? En caso de que la persona no se encuentre privada de libertad. Una vez decretada la orden de captura y aprendida la persona, el Ministerio Público tiene un lapso de 45 días para presentar el acto conclusivo a que hubiera lugar. Recuerden que el acto conclusivo pone fin o pone término a la fase de investigación y da inicio a la fase intermedia, y que el Ministerio Público puede ejercer la acción penal tanto en sentido positivo como en sentido negativo. En sentido positivo, a través del escrito de acusación, determinando que existen elementos suficientes que pudieran acreditar la responsabilidad de esa persona como autor del hecho punible, o en sentido negativo, a través de la solicitud de sobreseimiento que permite determinar o bien que la persona no cometió el hecho punible, o bien que el hecho como tal es atípico, o que existe una causal de justificación de culpabilidad, entre otros. Así lo establece el artículo 300 en 4 numerales del Código Orgánico Procesal Penal. En todo caso, esos 45 días a los cuales he hecho referencia son días continuos y permitirá al Ministerio Público agotar la fase de investigación y proceder a presentar el acto conclusivo. ¿Puede el Ministerio Público durante esos 45 días presentar archivo fiscal como acto conclusivo? Por supuesto que pudiera presentar un archivo fiscal, solo que, y vale aclarar, tanto para el archivo fiscal como para la solicitud de sobreseimiento, se debe hacer o realizar incluso una investigación más acuciosa, detallada y prolija que incluso si usted va a acusar. Porque cuando el Ministerio Público decide ejercer la acción penal en sentido negativo o decide archivar las actuaciones, considera o bien la persona no es responsable, o bien la persona no se ha cometido un delito, o bien la acción penal está prescrita, para lo cual también debe acreditar el hecho objeto de estudio, o bien ha realizado la investigación y no han surgido nuevos elementos que pudieran comprometer la responsabilidad penal del imputado, sin menoscabo de que pudieran surgir en el día de mañana nuevos elementos que permitan aperturar de nuevo esa investigación. En síntesis, puede decretar el archivo fiscal o solicitar el sobreseimiento por tal acusación, pero en cualquiera de los 3 casos debe agotarse de forma exhaustiva esa investigación, y más aún en los casos de solicitud de sobreseimiento o archivo fiscal. Existe en esta última parte la privación por carácter de necesidad y urgencia establecido en el artículo 236. ¿Y a qué se refiere este último aparte? Cuando, por las circunstancias del caso, no se haya aprendido de forma flagrante a la persona, no exista una orden de captura y la persona, en todo caso, se encuentre ubicada, se presume el peligro de fuga, la obstaculización del proceso, el Ministerio Público podrá solicitar por carácter de necesidad y urgencia la privación del investigado, y esta solicitud la podrá realizar incluso por vía telefónica, y el tribunal debe o podrá acordar esta privación de libertad, dejando constancia, por supuesto, tanto de los fundamentos de hecho como de derecho, con la particularidad que el detenido debe ser colocado ante el tribunal dentro de las 12 horas siguientes a su aprehensión, con la finalidad de definir, justificar esa privación por carácter de necesidad y urgencia. En síntesis y en términos coloquiales, la privación por carácter de necesidad y urgencia procede normalmente cuando no existe la orden de captura formal y por consiguiente tenemos a la persona ubicada, pero no contamos con los mecanismos necesarios para aprenderla, ni por vía de flagrancia ni por vía de
de captura ordinaria. ¿Ok? Hemos conversado previamente sobre la duración de la investigación también. Hemos dicho, y este artículo es importantísimo, el sucesivo, artículo 295, debemos, a través de la defensa técnica, coadyuvar, contribuir a que se coloque término, fin a la fase de investigación. No es posible que existan investigaciones desde hace 8 años cuya acción penal no está prescrita, ¿ok? Pero el Ministerio Público no ha presentado acto conclusivo y la persona está sometida a una medida cautelar desde hace 8 años y sí. Como defensores técnicos debemos entonces hacer uso de este artículo 295 que refiere que el lapso de investigación, una vez individualizada la persona, es de 6 meses y a partir de ese momento, es decir, a partir de los 6 meses, el Tribunal de Control puede establecer un lapso de 30 días para que el Ministerio Público proceda a dar fin a la fase de investigación. Y de no hacerlo, lo procedente sería el archivo judicial. ¿Ok? Más importante aún, en esta reforma del artículo 295 se elimina la realización de la audiencia en la cual el Ministerio Público podía justificar por qué estaba haciendo uso de esa prórroga o por qué no, y cuánto tiempo debería asignarse. En este caso en particular, el tribunal puede incluso decidir de oficio respecto a ese plazo de 30 días, ¿ok? Que no es prorrogable por demás y que en delitos graves puede llegar a ser ese lapso hasta de 6 meses. El abanico o la categoría de delitos graves está establecido en el mismo articulado. Otra de las audiencias fundamentales, la audiencia preliminar. La audiencia preliminar propia de la fase intermedia. Aclaremos, la fase de investigación culmina con la presentación del acto conclusivo y da inicio a la fase intermedia, que en este caso sería de suma importancia, la audiencia preliminar. En la fase intermedia, ¿qué se va a discutir? Un control material y un control formal del escrito de acusación. Y sobre ello se ha conversado ampliamente, tanto a nivel doctrinario como jurisprudencial. Por ejemplo, existe jurisprudencia que hace referencia que en la audiencia preliminar se puede realizar un control material del escrito de acusación, es decir, el contenido en sí mismo de los hechos, y proceder incluso al sobreseimiento definitivo de la causa cuando los hechos, por ejemplo, no revisten cuando la acción penal se encuentra evidentemente prescrita. El control formal es poder verificar todos y cada uno de los parámetros establecidos en el artículo 308 del Código Orgánico Procesal Penal. Es decir, que exista un hecho específico, claro, detallado, que existan fundamentos suficientes desde el punto jurídico que lo acrediten, que exista una calificación jurídica detallada, que existan medios de prueba promovidos y que estos medios de prueba, llámese testigos, expertos o incluso documentales, cumplan con la pertinencia y necesidad para acreditar el hecho, pero más aún, que hayan sido obtenidos de forma lícita y que hayan sido llevados de forma legal y constitucional al proceso penal. ¿Ok? Por tanto, en la audiencia preliminar también ha sido objeto de reforma el artículo 309, y vale aclarar, la audiencia preliminar debe ser fijada en una primera oportunidad en un lapso no menor de 15 ni mayor de 20 días hábiles, pero de diferirse, el diferimiento de esa audiencia debe ser fijado en un lapso no mayor de 5 días hábiles, entendiendo, y esto es importante exaltarlo, entendiendo que las partes ya se encuentran, que las partes ya se encuentran a derecho. Significa ello que damos por sentado que entonces víctima ya ha sido citada, que la víctima ya ha tenido la oportunidad legal correspondiente, incluso hoy en día para poner excepciones, para presentar acusación particular propia y en consecuencia querellarse. Damos por sentado que ese lapso de 5 días
previa a la realización de la audiencia preliminar ha caducado, ha vencido, a los efectos de que el imputado pueda promover otras pruebas o pueda oponerse por vía de excepción al escrito de acusación o pueda hacer alguna de las alternativas de prosecución del proceso, entre otros. Este lapso, si bien trata de ser cónsono con el principio de celeridad procesal y trata incluso de que la audiencia preliminar se realice en el menor tiempo posible, no es menos cierto que está siendo contradictorio con los principios fundamentales del proceso. Pues, si la audiencia preliminar no se realiza dentro de los primeros 15 días y las partes no fueron debidamente citadas, por consiguiente se violaría la posibilidad a las partes de poder promover nuevas pruebas, de poder oponer excepciones, de poder incluso establecer o interponer acusación particular propia, entre otros. Y la fase de juicio oral y público que ya hemos visto también hace referencia a la concentración y continuidad. Ahora se suspende no por un lapso de 15 días máximo, sino de 10 días. Se interrumpe al 11º día y no al día 16, por lo tanto se debería empezar desde el inicio el juicio oral y público, y la fijación del debate, que no debe ser mayor o no debe estar en un lapso ni menor de 5 ni mayor de 10 días hábiles. Con ello, pues hemos hecho mención a una serie de audiencias. Valga aclarar, las excepciones, audiencia de imputación, recordando la diferencia entre imputación formal e imputación material, la audiencia de calificación de flagrancia, la audiencia de orden de captura, la audiencia y el juicio oral y público. Sé que el tiempo para discutir y poder disertar sobre cada uno de estos tópicos es bastante breve, por eso trato de ir lo más rápido posible y explicar de forma general los parámetros de cada una de estas audiencias, pero pues dadas las circunstancias, esta es la información que les facilito. Aparte de ello, ya está en plataforma el trabajo que deben realizar, sería un cuadro comparativo de cada una de estas audiencias con determinados tipos de elementos que allí se describen. Y el material que acaban de ver ya lo tienen en plataforma. Además, ya he llevado a plataforma, he cargado en plataforma las notas de todos ustedes, los que han presentado trabajos. Aquellos que faltan por presentar el trabajo, por favor, me lo hacen llegar por la vía que les he indicado para poder hacerles o plasmarles la nota respectiva. Ha sido criterio del YESIP y de la dirección que las notas deben ser, o mejor dicho, los trabajos deben ser cargados en el sistema. Y eso es cierto, toda vez que es allí donde se acredita realmente que ustedes han entregado los trabajos. Sin embargo, tengo entendido que hay muchas personas, entre las cuales me incluyo, que pues no contamos en no pocas ocasiones con una conexión a internet lo suficientemente rápida o constante como para cargar los trabajos en la plataforma. Por eso les doy esta opción. De todos modos, una vez que yo cargue las notas, pues el YESIP les dirá a ustedes cuáles son notas que estarán cargadas, cuáles no, cuáles tendrán notas definitivas y cuáles no, dependiendo incluso de algunos parámetros administrativos que ustedes deben cumplir. No sé, pero un ciclo de preguntas y respuestas. Por favor, si alguno tiene alguna duda, me lo hace saber. Buenos días, profesor, ¿cómo está? Buenos días, ¿cómo están ustedes? Chévere, Héctor Crespo de Barinas. Ok. Ciertamente el problema con el internet ha estado bastante fluctuante, incluso también la parte eléctrica acá en Barinas, y eso ha complicado mucho las cosas. Me llama mucho la atención lo que tuvimos la actividad pasada, y me gustaría saber cuál es su opinión con respecto precisamente a la reforma que tuvo el COP recientemente. Ajá. Ya que veo que algunos artículos básicamente, o sea, algunos artículos solamente le hicieron una modificación gramatical, porque realmente por lo menos el primer artículo, allí yo no vi ningún cambio importante, trascendental. Entonces,
Quisiera saber su opinión con respecto al tema. Sí, señor, en efecto. A ver, hace usted referencia al articulado que fue objeto de reforma. Permítame señalar que fueron 18 los artículos objeto de reforma, ¿ok? Esos 18 artículos objeto de reforma con respecto al total del articulado del Código Orgánico Procesal Penal, más de 530, representa apenas un 4% de los artículos, ¿sí? Hablando apurado en términos matemáticos. Por lo tanto, la reforma fue muy puntual. La reforma tuvo como objeto exaltar los derechos humanos de los cuales el Estado venezolano hoy en día ha sido tan como violador de los derechos humanos, pero además de ello, pues, exaltar también los derechos tanto de la víctima como imputado. En efecto, cuando usted hace referencia al artículo 30, que sería las excepciones opuestas en fase de investigación, no es más que una forma de carácter gramatical, porque en esencia es el mismo artículo, solo que eliminaron en un lado y colocaron en otro. Esto mostrarles, creo que todavía hicieron para... ¿Ah? Le escucho, sí, hicieron un parágrafo nuevo, lo único que hicieron fue separaron puntos y seguían, pusieron un punto y aparte. Exacto, fíjense, están viendo la lámina en este momento, si me permite verificar, por favor, confirmar por ustedes, están viendo la lámina. Bueno, en este artículo 30, en el lado izquierdo está el artículo sin reforma, lo azul es lo que se eliminó y en el lado derecho está el artículo con reforma. Lo amarillo es lo que agregó, lo que está resaltado en amarillo. Pero si observamos, en esencia fue una cuestión gramatical, pues el tribunal tiene aún los mismos 3 días para decidir en caso de que no hayan sido promovidas pruebas, ¿ok? O que la solicitud o la excepción opuesta sea de mero derecho. Por lo tanto, ese artículo no ha surtido mayor efecto respecto a la reforma, que estoy de acuerdo con usted, de carácter gramatical. No obstante, en el resto de los artículos, sí en efecto se han reformado, pero la mayor parte de ellos respecto a lapsos con base al principio de celeridad procesal, otros con base a los derechos de la víctima, que es muy importante. Ahora la víctima no tiene necesidad de querellarse incluso para solicitar diligencias de investigación y recibir oportuna respuesta, y en caso de no recibirlas, proceder ante el Tribunal de Control para que realice un control judicial de esa solicitud. ¿Ok? Sí. Porque fíjense una cosa, yo sí veo, bueno, profesor, allí básicamente, ok, la celeridad, redujeron los lapsos, los derechos humanos los realzaron, le quitaron cierto poder al Tribunal de Control y le resarcieron cierto poder al Tribunal de Ejecución. Porque ciertamente cuando le dicen que el Ministerio con competencia penitenciaria no puede movilizar un reo sin la autorización previa del Tribunal de Ejecución, que antes simplemente le notificaba posteriores. Entonces ahí hay cierto respeto, pero en la parte de control se pierde un poco el peso del Tribunal de Control y gana mucho poder el Ministerio Público. Como por ejemplo, cuando en el artículo, ya que no tengo que darle la mano, pues, cuando en los primeros artículos que se reformaron, se toca el tema de que el Ministerio Público tiene, no hay ya esa dependencia directa de la fase de investigación con el Tribunal de Control. Déjame buscar aquí rapidito el articulado. Mientras usted tenía que aclararme esta duda. ¿Qué piensa usted ahí? Creo, mientras usted aclara la duda y busca la información, creo por el contrario que el Tribunal de Control hoy en día está llamado en mayor medida a garantizar el respeto a los derechos y garantías constitucionales. Cuando, por ejemplo, ¿sí? se le da la posibilidad al Tribunal de Control de ejercer un control judicial sobre la solicitud de diligencias de investigación realizada por la víctima,
se le permite al Tribunal de Control participar de forma activa y estar atento sobre la investigación que está haciendo el Ministerio Público en su oportunidad y si está dando respuesta a los intereses no solamente del imputado, sino también de la víctima a quien el Ministerio Público debe representar, ¿sí? Respecto al Tribunal de Control, en cuanto al efecto suspensivo, el recurso de apelación con efecto suspensivo, pues en la audiencia de calificación de flagrancia ya el Tribunal de Control no está atado de pies y manos, no solamente por vía legal, sino también por vía social, política, es decir, los diferentes factores que pueden influir en la psiquis del juez de control a decidir en favor o en contra, es decir, a mantener una privación de libertad incluso a ultranzas, sabiendo que no existe una probabilidad objetiva de responsabilidad. Hoy en día, el Tribunal de Control muy probablemente va a decretar libertades siempre y cuando los hechos así lo permitan realizar, porque es que no es que estemos hablando de una persona que fue detenida con 40 kilos de droga y le den libertad sin medida de coerción, considerar que no existen elementos de interés criminalístico cuando realmente hay un nexo causal. Ese tipo de decisiones obedecería cualquier otro tipo de razón menos jurídica. ¿Ok? Perfecto. Retomando su palabra, por favor, ¿me dice? Sí, por lo menos el artículo nuevo, el 126A. ¿Cómo lo dice usted entonces? ¿Cuál? El 126A. El nuevo artículo. Claro, pero a ver, el 126A, vale aclarar, es el único artículo nuevo en esa reforma. Exacto. Y respecto a la imputación formal, es claro que el espíritu del proceso penal con carácter acusatorio, ¿ok? El Ministerio Público es quien representa al Estado. El Ministerio Público es el facultado para realizar esa imputación como tal. Eso existía antes de la sentencia constitucional, en este caso 537 del año 2017, 12 de julio, si mal no recuerdo. Recuerden que las imputaciones se hacían previamente ante el Ministerio Público, solo que con esta decisión de sala constitucional teníamos ya 4 años que las imputaciones se realizaban en sede judicial, pero vale aclarar además, esta imputación de sede judicial muchas veces fue un saludo a la bandera, porque el Ministerio Público llegaba e imputaba cualquier tipo de delictual y el Tribunal de Control no realizaba ningún tipo de control sobre esa imputación. Al contrario, acreditaba con su presencia esa imputación. Ejemplo, llegaba al Ministerio Público y acreditaba, le endilgaba al imputado la asociación para delinquir. Y el órgano jurisdiccional, lejos de controlar esa imputación, la acreditaba con su presencia, sin siquiera referir Ministerio Público. ¿Qué elementos tiene usted para señalar que hay aquí una asociación para delinquir? O apartarse de esa imputación y decir, no, ya va, pero esa no es viable con base a los elementos que usted está presentando, esa imputación no es viable. ¿Y por qué? Por el infundado, o más bien fundado temor del sistema de considerar que si el Ministerio Público realizaba una imputación distinta a los hechos y el Tribunal de Control lo exaltaba, podría el Tribunal de Control tener entonces un problema o una consecuencia nefasta posterior. Eso no es así. En consecuencia, si estoy de acuerdo, ¿no?, con el 126A, pues creo que eso es una facultad del Ministerio Público, solo que pues debe, posterior a esa imputación, oponerse a las excepciones de ley con la finalidad de controlar el ejercicio de la acción penal establecido en el artículo 28. Esa es mi apreciación. Sí, perfecto. ¿Alguna otra pregunta? Sí, lo preocupante es entre el deber ser y el ser, ¿no? Sí, por supuesto. Recuerden ustedes que aquí estamos hablando del deber ser. Aquí estamos llamados a discutir el sentido teórico y lo que la norma plasma como un mundo ideal. Y eso está bien, solo que cuando llegamos a estrados, cuando llegamos ante los tribunales, pues nos conseguimos con una realidad distinta. Pero vale aclarar, y aquí lejos de hacer una afirmación, quiero hacer una pregunta. ¿Hemos nosotros sido como defensores técnicos parte o hacedores de esa realidad que se vive en tribunales?
hasta dónde somos responsables por acción o por omisión de que estas realidades sigan perpetuándose en la práctica. Es la pregunta. ¿Acaso hemos hecho uso de los recursos necesarios para oponernos a las pretensiones del Ministerio Público? ¿Acaso interponemos amparos hoy en día con una ley novísima como es la Ley Orgánica de Amparo sobre la Libertad y Seguridad Personal? Entonces, ¿hasta dónde nosotros somos responsables de esa realidad? ¿Ok? Eso es cierto. Ok, bueno, permítanme en consecuencia, en primer lugar, decirles que esta es la última clase sincrónica de la materia. Me hacen llegar, por favor, los trabajos. El que falte, pues yo trato de comunicarme a través del grupo. Quiero que todos tengan sus notas y quiero que todos, pues bueno, lleguen a feliz término con destrezas de litigio penal. Aparte de ello, muy agradecido con todos ustedes por la atención prestada y dispensada a lo largo de cada una de estas clases, pues abierto a sugerencias y recomendaciones en el día de mañana. Estos espacios son para sumar, y en nombre del Instituto de Estudios Superiores de Investigación y Posgrado y en el mío propio, pues la mayor de las gratitudes, hoy y siempre. Espero verlos en otra materia, o espero verlos en los estrados, o espero verlos en otros particulares, y cualquier cosa estoy a sus órdenes. Muchísimas gracias por la atención prestada y que tengan ustedes un feliz fin de semana. Hasta luego. A usted, doctor Flores, muy amable.